es República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda apuntar por internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Sean todos cordialmente bienvenidos. Nos alegramos en tenerlos por acá. Queremos dar una cordial bienvenida. Una cordial bienvenida a nuestra hermana Pamela Álvarez. Hermana Pamela, hasta atrás, bienvenida. Y le acompaña el hermano Josué Hurtarte. Dice que ellos pasaban por aquí, vieron el letrero y decidieron entrar y están aquí con nosotros. Siéntanse en casa, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 23 de Lucas. Y tal vez ustedes se recuerdan dónde nos quedamos y nos tocaba el versículo 31. Pero ese día era un día viernes, por la mañana, eran aproximadamente las 8:30 de la mañana. Era un día un poco nublado, corría un poco de viento. Las calles estaban abarrotadas de personas, había un bullicio y de repente se distingue a una persona que luce muy ensangrentada, muy golpeada y va cargando una cruz. Era el 14 de Nisan. Y la gente gritaba consignas y aquel hombre caía con la cruz y se levantaba, y llegado el momento en que él ya no pudo cargar la cruz, tomaron a un hombre llamado Simón para que cargara la cruz, y este hombre que estaba ensangrentado con mucha dificultad caminaba. Detrás de él venían muchas personas y iban unas mujeres y ellas iban llorando desconsoladamente, muy afectadas por ver lo que estaban viendo sus ojos. Y el Señor, al volver su vista, las ve y que están llorando, y se dirige a ellas y les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes, porque vendrán días cuando desearán no haber tenido niños. Su rostro estaba totalmente desfigurado, casi no se podía distinguir de quién se trataba este hombre. Las mujeres oyen atentamente esas palabras y se quedan pensando. Y él les dice otras palabras importantes. Él dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Un árbol verde es un árbol con vida, un árbol que está vivo, un árbol lleno de hojas, con fruto. Pero un árbol seco
ya no tiene hojas, no tiene fruto. Y el Señor les dice esas palabras a esas mujeres, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, uno se pregunta, ¿qué cosas? Y realmente de lo que Él está hablando es de los azotes que ha recibido, de los golpes, de los puñetazos que le han dado en su cara, que lo han hecho sangrar, que le han puesto la corona de espinas, que le están escupiendo en el rostro, que lo están injuriando, lo están insultando. Porque si en el árbol verde hacen esas cosas, ¿qué no se hará en el árbol seco? Obviamente que el Señor, al hablar del árbol verde, está hablando de Él. Pero está proféticamente diciendo que lo que le espera al árbol seco va a ser algo muy grave. Entonces, si Él es el árbol verde, en este caso, ¿quién es el árbol seco? Porque el Señor está haciendo una advertencia muy delicada al árbol seco. A veces ocurría que cuando el Señor decía alguna parábola o pronunciaba unas palabras como estas, la gente no entendía y se quedaba en blanco y no comprendía lo que el Señor estaba tratando de decirles. El árbol verde representa a Jesús. Los romanos cometieron semejantes atrocidades contra Él. Él que era el árbol verde, un árbol joven, robusto, y que era manantial de vida, que impartía vida. ¿Qué harán entonces a la nación judía, que es el árbol seco? Es decir, un árbol viejo, un árbol estéril, un árbol sin vida, un árbol muerto y listo para ser juzgado. ¿Qué no se va a hacer en ese árbol seco? Y por eso el Señor le dice a las mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas. Pero las palabras del Señor no quedan encerradas solamente en un cumplimiento solamente para la nación judía, sino para todo el mundo. El Señor sigue siendo el día de hoy el árbol verde y el mundo sigue siendo el árbol seco. Vimos la semana pasada que el escritor Flavio Josefo nos relata que esas palabras del Señor tienen un cumplimiento primario en el año 70 de nuestra era, cuando Roma sitió a Jerusalén, y cuando llegaron le abrieron los vientres a las mujeres que estaban embarazadas y le sacaron sus hijos y los rompieron en las paredes, en los muros, las cabecitas de ellos. Mataron a muchas mujeres, las violaron. A los hombres los convirtieron en antorchas humanas, los metieron a los circos romanos, los vendieron como esclavos, los degollaron, murieron más de 1 millón de judíos
tiempo. Se estaba cumpliendo de qué no se hará en el árbol seco. Pero el Señor les dijo también que iba a llegar el tiempo en aquel día cuando los hombres dirían a las montañas caer sobre nosotros y que tratarían de esconderse. Y esas palabras vimos que las repitió Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 6, cuando los hombres le dicen a las montañas que caigan sobre ellos porque no quieren, no pueden, no soportan ver el rostro del Cordero, del Hijo de Dios. Entonces el Señor está anticipando eventos muy serios para la humanidad. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, a Jesús, entonces el juicio divino caerá completamente y con una severidad no amortiguada sobre el pueblo judío si persistían en la incredulidad y en la desobediencia. Y se cumplió. Vimos que murieron más de 1 millón de judíos. Y viene una mortandad mucho mayor, de la cual el Señor dijo que sería el tiempo de angustia de Jacob, que sería una tribulación cual nunca jamás ha habido sobre la tierra. Las mujeres que iban llorando oyeron las palabras del Señor cuando Él les dice esta parábola del árbol verde y el árbol seco, y no imaginaron, quizás no lograron dimensionar la gravedad del asunto. Jesús sufrió las agonías del infierno, especialmente en el Calvario. Pero cuando ese sufrimiento terminó, se sentó a la diestra del Padre, lleno de gloria, honor y poder. Y ahí está el día de hoy. Ese viernes fue un viernes trágico. Fue un viernes que la historia, principalmente la historia bíblica, lo deja registrado como un día de mucha oscuridad espiritual. Un día de una tragedia mundial cual nunca ha habido ni la habrá. Por lo que estaba ocurriendo o iba a ocurrir en ese momento, cuando este hombre va cargando la cruz, ensangrentado, ya iban a dar las 9 de la mañana. Para los impenitentes el sufrimiento nunca acabará. Nunca acabará. La caída de Jerusalén sería tan simplemente un anticipo de la condenación eterna para Jerusalén. Un teólogo de apellido Gregitanus escribió y dijo: Jesús era inocente. Ahora si él, el inocente, fue hecho objeto de tal maltrato y fue sumergido en el sufrimiento, él pregunta: ¿qué ocurrirá a los que son culpables? Si él era inocente y todo lo que se hizo con él, ¿qué le ocurrirá a los impenitentes? Pedro nos dice en 1 Pedro 4:16
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Quién tiene respuesta para esta pregunta? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cómo? La muerte eterna. La muerte eterna. ¿Qué más? Condenación. Condenación. Lago de fuego. Un lago de fuego. ¿Qué más? Gusanos que nunca mueren, saldrán por todas partes del cuerpo de las personas que estén ardiendo en un lago de fuego eternamente, eternamente. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde aparecerá? La Biblia está llena de advertencias, no solo para el mundo, sino para la iglesia. Y el Señor trata de decirnos en diferentes formas lo que va a ocurrir en el futuro, para que sabiendo lo que va a ocurrir en el futuro, nosotros lo consideremos muy seriamente y cambiemos algunas actitudes que no son del agrado de Dios. Pero una gran multitud de los que están dentro de la iglesia no creen a la palabra de Dios. No creen. Y se burlan. Y persisten en mantener una mala conducta. Y a propósito hacen cosas que no son del agrado de Dios. Y Dios pacientemente está sentado en su trono esperando aquel día. En el Salmo número 2 dice que en aquel día Dios se reirá de ellos. Dios se reirá de ellos. Por eso hay un refrán del mundo que dice: el que ríe de último, ríe mejor. Y el Señor va a reír de último. Esa mañana llevaban también con el Señor a otros dos. Los dos eran malhechores, eran ladrones, eran asesinos, era gente perversa. Iban juntamente con el Señor e iban para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, o sea, el Gólgota, le crucificaron ahí. Eran exactamente las 9 de la mañana. Y ahí van también los malhechores y pusieron uno a su derecha y el otro a su izquierda. Pareciera insignificante
sin importancia lo que Lucas está contando de que uno de sus malhechores estaba a la derecha y el otro estaba a su izquierda. No había necesidad de dar esos detalles, creeríamos nosotros. Roma generalmente, no siempre, reservaba esta forma de castigo para los esclavos y para quienes habían sido condenados por los delitos más groseros. Cuando los hijos de Zebedeo le preguntaron al Señor si podían tener un lugar de honor junto a Jesús en su reino, Él le respondió que no sabían lo que pedían. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo. Uno quería estar a la derecha y el otro quería estar a la izquierda. Y el Señor le dice que ellos no sabían lo que estaban pidiendo. Ahora que Jesús se preparaba para inaugurar su reino, mediante su muerte, los lugares de la derecha y de la izquierda los ocupaban hombres malos que morirían inmediatamente en ese momento, ese viernes 14 de Nisan, 9 de la mañana. Como Jesús explicó a sus discípulos hambrientos de poder, una persona que quiera estar cerca de Él, cerca de Jesús, debe estar preparada para sufrir y para morir. El camino al reino es el camino a la cruz. ¿Qué posición le gustaría a usted ocupar al lado, Señor? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Allá atrás. ¿Qué posición les gustaría? ¿Derecha o izquierda? Mateo 25:33. Y pondrán las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Se puede distinguir una oveja de un cabrito? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí se puede distinguir? Hay características, ¿verdad? ¿Cómo hizo el Señor para poner a su derecha ovejas y a su izquierda cabritos? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Obviamente que usted escogería el lado derecho, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Tenemos que examinarnos. ¿Tienen las ovejas cuernos? Entre estos dos grupos, ¿quiénes tienen cuernos? Los cabros. Las 9 de la mañana lo han crucificado. Está deshecho
está irreconocible, ha derramado muchísima sangre. No sabe distinguir en qué parte del cuerpo tiene más fuerte el dolor, porque lo habían torturado brutalmente. Todo su cuerpo sufría de fuertes dolores de muerte. Y entonces Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Decíamos que siempre que el Señor hablaba, se estaba refiriendo a algunos textos de la Escritura, fuera de los profetas o de los salmos, con los cuales Él estaba aseverando que en ese momento se estaban cumpliendo esas predicciones. Ahí en la cruz Él va a pronunciar 7 frases. Desde las 9 hasta el mediodía, a las 12 del día, Él pronuncia 3 frases. La primera es la que ya dijimos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego dice: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Entre las 9 y las 12. De las 12 a las 3 de la tarde ya no se dijo ninguna frase. O sea, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde no se registran palabras de Él. Hubo un silencio profundo. El día se empezó a oscurecer. El viento empezó a soplar muy fuerte. La gente se empezó a asustar al ver el cambio climático y percibió que algo sobrenatural estaba ocurriendo. El infierno había subido al Calvario. Todas las huestes infernales, comandadas por Satanás, se volcaron contra Jesús para hacerle morir de la forma más humillante y más dolorosa posible. El mundo espiritual se trastornó y la gente no lo percibió. Jesús estaba consciente de lo que estaba pasando en el universo. Alrededor de las 3 de la tarde Él pronuncia otras 4 frases. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego dice: tengo sed. Agrega: consumado es. Y finalmente dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El día más importante del mundo. Era verdad. Los soldados ciertamente no sabían lo que hacían desde un punto de vista espiritual. Pero los miembros del Sanedrín, aunque deben de haber sabido lo que estaban haciendo, que lo que estaban haciendo era malo, no comprendían la extensión de su maldad. Dios está más que dispuesto a perdonarnos a través de Jesús. Pero para que
una persona pueda ser perdonada, primero es necesario que haya un sincero, un genuino arrepentimiento. Si no hay un sincero y genuino arrepentimiento, no habrá perdón de pecados. Él dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. El perdón no es automático. El arrepentimiento es una genuina conversión a Dios en busca de su gracia. Genuina conversión a Dios en búsqueda de su gracia. Marcos nos dice que cuando Juan bautizaba en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Arrepentimiento para perdón de pecados. Dios no puede contradecir su palabra. Algunos de sus atributos son que Él es inmutable, que Él es justo, y Él no puede pasar sobre su palabra. Entonces, aunque el Señor está diciendo ahí en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, la justicia de Dios se tiene que dar, porque si no, Dios dejaría de ser Dios si Él no fuera justo. En su justicia, Dios decide derramar toda su ira por el pecado en la humanidad de Cristo, pero con el propósito de que el hombre se salve y que proceda al arrepentimiento, a una genuina conversión a Dios en arrepentimiento, y que pida perdón por sus pecados. Amén. Por fe en el sacrificio de Cristo. No hay otra forma de salvación. Según de Corintios nos dice, y nos agrega otro elemento que es importante previo al arrepentimiento. Y dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué fue lo que le pasó a Judas? Él se entristeció con la tristeza del mundo y lo que consiguió fue la muerte. A David le ocurrió algo similar. Después de que peca, se arrepiente genuinamente, le pide perdón a Dios y está angustiado pensando que el Espíritu de Dios se va a apartar de él, y clama y le suplica a Dios que lo perdone. Y Dios lo perdonó, pero no lo libró de las consecuencias. Tuvo que pagar las consecuencias. Entonces, cuando Cristo dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, nosotros nos podríamos preguntar: ¿oyó el Padre esa oración y respondió? ¿Qué piensas? ¿Oyó Dios el Padre esa oración y respondió? Parte de la respuesta bien podría ser el hecho de que la caída de Jerusalén en el año 70 no ocurrió inmediatamente, pero ocurrió. Y mucha gente murió. No se escaparon. A través de un periodo de 40 años, en ese tiempo, el Evangelio de salvación estaba aún siendo proclamado
a los judíos. No solo eso, sino también muchos fueron realmente conducidos al Señor, se salvaron. Por lo menos el primer mensaje se salvaron 3,000. En el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, se convirtieron al Señor 3,000, pero más adelante otros 5,000. Según nos cuenta Hechos 4:4. Y además, un gran número de sacerdotes se hicieron obedientes a la fe. Sacerdotes se hicieron obedientes a la fe. Eso se llama gracia de Dios. Eso se llama misericordia de Dios. Pero el hombre tiene una responsabilidad que cumplir. Tiene que arrepentirse genuinamente. Tiene que pedir perdón. Con todo, su ignorancia no los hizo merecedores del perdón. La ignorancia no los hace merecedores del perdón. Antes bien, su propia ceguera espiritual era prueba de su culpa. Y Juan nos deja establecido algo que el Señor dijo en Juan 3:18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Existen solamente 2 pecados que no tienen perdón: blasfemar contra el Espíritu Santo y rechazar a Cristo. Ya ha sido condenado porque rechazó a Jesucristo, rechazó la gracia, rechazó el sacrificio. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por aparte, debemos de considerar que uno de los atributos de Dios es su justicia, lo que hablamos. Él no puede quebrantar este atributo sin poner en riesgo su credibilidad. Nunca lo va a hacer. Él está en la cruz. El pueblo se reunió alrededor de la cruz. Lo estaba viendo. Y aún los gobernantes, junto con el pueblo, se burlaban de él. ¿Cómo es posible semejante actitud ante alguien, en este caso como Jesús, que ha sido destruido, casi muerto en vida, brutalmente golpeado, y la gente se seguía burlando de él? No hubo ni la más mínima consideración para el Señor, no hubo compasión. Se burlaban y le decían: a otros salva, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, sálvese a sí mismo. ¿A qué salvación se están refiriendo los gobernantes del pueblo? Salvación física en ese momento. Salvación física en ese momento. Así es. A otro salvó, sálvese a sí mismo. Si es el Cristo, el escogido de Dios. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Y en uno de sus versículos dice, en el 6: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen
estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Se estaba cumpliendo esta escritura. No solo los gobernantes y el pueblo, sino que también los soldados también le escarnecían acercándose y le presentaban vinagre. Los soldados le escarnecían y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En la entrevista que el Señor tuvo con Pilato, él le dijo: yo soy rey, yo para eso he nacido, para ser rey, pero mi reino no es de este mundo. Pero muchas veces la gente lo único que hace es mostrar su tremenda ignorancia escritural. Esos soldados dicen: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ignorantes de las escrituras. Realmente él era y es y será siempre el rey. Nunca dejará de ser rey. Él para eso nació cuando vino a este mundo, para ser rey. Entonces le pusieron sobre su cabeza un título en la cruz, escrito en 3 idiomas: en griego, en latín y en hebreo. Y ese título decía: este es el rey de los judíos. Y él era el rey de los judíos. Y no solo de los judíos, de todo el universo. Si Jesús hubiera descendido de la cruz por los pensamientos de los gobernantes, del pueblo, de los soldados, si él hubiera descendido de la cruz, no habría sido el Cristo. Isaías 53:8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Estaba hablando de Cristo. Pero ellos en su ignorancia decían: si él es el rey, que descienda de la cruz. Si él es el Hijo de Dios, que se salve a sí mismo. Si salva a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? El 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, uno de los malhechores, no los dos. La posición que tenía este era del lado izquierdo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Está a punto de morir, a punto de pasar a la eternidad y no tiene la lucidez espiritual para reconocer su condición y arrepentirse, sino que empieza también a injuriar al Señor y decirle, si tú eres el Cristo, claro que él era el Cristo. Sálvate a ti mismo y a nosotros. El que estaba a la derecha le respondió y le reprendió y le dijo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Un malhechor, un asesino, un ladrón, que en fracciones de segundo el Señor ilumina su mente y entiende su condición, su situación, su posición en la vida espiritual, y reprende al otro y dice, ni aún temes tú a Dios. Le habla de temor de Dios. Importante. No tienes temor de Dios. Estás en la misma condenación. Le habla de condenación. Le está hablando de términos que son de la vida espiritual importantísimos.
y está reprendiendo al otro. Y le dice, y llega a la conclusión y acepta su responsabilidad. Acepta que él, tanto él como el otro, son culpables.